Bienvenidos al siguiente video. Hoy les hablaremos sobre el taller de macroeconomía. Mi nombre es Luis Ángel Castañeda, mi compañera Yulitza Valentina Mendoza y María Giret Romero. Bueno, ahora les hablaré sobre el resumen de em, los agregados macroeconómicos. Antes de hablar de lo que son los agregados macroeconómicos, debemos definir qué es la macroeconomía. Este es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto, que examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y a los trabajadores. Esta contrasta con la microeconomía, que estudia los precios, cantidades y mercados individuales. También la macroeconomía estudia las fuentes del desempleo persistente y la alta inflación. El desarrollo de la macroeconomía fue uno de los grandes avances de la economía del siglo XX, que condujo a una mejor comprensión de la forma de combatir las crisis económicas recurrentes y de estimular el crecimiento económico de largo plazo. Ahora bien, los agregados económicos o los agregados macroeconómicos hacen parte de todo lo que es la macroeconomía, que están conformados como el PIB, el valor agregado, el ingreso nacional disponible, la inflación, los préstamos, endeudamiento neto, inversiones, precios, el consumo final y el ahorro. Son valores compuestos que miden el resultado de la actividad de toda la economía. También son indicadores sintéticos y magnitudes claves para el análisis macroeconómico, para las comparaciones en el tiempo y el espacio. Los agregados macroeconómicos tienen características que podemos destacar, que son las siguientes. Estas nos permiten medir la situación de la economía en determinados aspectos, como el nivel de producción, el empleo, el consumo, la evolución de los precios, entre otros. Su medición está a cargo de entidades públicas, permite también a las autoridades correspondientes tener un marco de referencia para la toma de medidas tanto en políticas fiscales como en políticas monetarias. Y por último, su medición a veces se efectúa directamente, sino con un método de aproximación. A continuación les hablaré sobre las siguientes preguntas. Entonces empecemos con la primera, que dice: ¿cuáles son los grandes objetivos de la macroeconomía? Prepare una breve definición de cada uno de estos objetivos y explique cuidadosamente por qué es importante cada uno de dichos objetivos. De forma muy breve, los principales objetivos de la macroeconomía son los siguientes: la producción, que busca el alto nivel y rápido crecimiento del producto; el empleo, que busca el alto nivel de empleo con un bajo desempleo involuntario; y los precios estables, la cual se define como una tasa de inflación baja y estable. A continuación, abordaré un poquito más profundo estos temas. Entonces, el objetivo de la producción es proveer de los bienes y servicios que la población desea. La medida más clara de la producción total de una economía es el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB. El PIB es la medida del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, tales como cerveza, automóviles, conciertos de rock y paseos, entre otros, producidos en un país durante un año. El empleo y el desempleo son lo que afectan de manera directa a los individuos. La población desea obtener empleos bien remunerados sin necesidad de buscarlos o de esperar demasiado, y quieren seguridad y buenas prestaciones. Ahora bien, los precios estables. Digamos que los estadísticos del gobierno construyen índices de precios, que son medidas del nivel general que estos alcanzan. Un ejemplo importante es el índice de precios del consumidor, más conocido como el IPC, que mide la tendencia en el precio promedio de los bienes y servicios que adquieren los consumidores. A continuación, seguiremos con la siguiente pregunta, que es el 2, que dice:
Con los datos del apéndice de este capítulo calculé lo siguiente. En el A dice, la tasa de inflación en 1981 y 2007. Para hacer el cálculo de la tasa de inflación se toma el IPC inicial menos el IPC final. Todo esto dividido por el IPC final multiplicado por 100. Como podemos ver, la tasa de inflación en 1981 nos dio el 10.3% y la tasa de inflación en 2007 fue de 2.82%. Ahora bien, en el punto B dice, calcule la tasa de crecimiento del PIB real en 1982 y en 1984. Para calcular la tasa de crecimiento del PIB real se toma el PIB inicial menos el PIB final, todo esto sobre el PIB final, multiplicado por 100 y luego nos dio los siguientes resultados, que en la tasa de crecimiento del PIB real en 1982 fue de el menos 1.93% y la tasa de crecimiento del PIB real en 1984 fue igual a 7.18%. Ahora continuamos con la pregunta que dice, calcule la tasa promedio de inflación de 1970 a 1980 y de 2000 a 2007. Para hacer el cálculo de la tasa promedio de la inflación en 1970 a 1980, pues primero se tomó todos los valores del IPC anual de cada uno de los años y estos se sumaron para luego ser dividido por la cantidad de años que tiene para luego así darnos el promedio que fue de 7.35%. En la tasa promedio de inflación del 2000 al 2007 fue el mismo procedimiento y en este nos dio un valor del 2.73%. Continuamos con el punto de que dice, calcule la tasa promedio de crecimiento del PIB real de 1929 a 2008. Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula, en donde digamos que agarramos el PIB real del 2008, perdón, del 2008, dividido en el PIB de 1929. Esto entre paréntesis, usamos una potencia de 1 sobre 79, que es la cantidad de años, menos 1, y luego esto lo multiplicamos por 100 y digamos que el valor nos da de un 3.34%. A continuación, seguiremos con la pregunta número 3 que dice, ¿cuál sería el efecto de cada uno de los siguientes eventos en la demanda agregada o en la oferta agregada? Siempre bajo el supuesto de que todo lo demás se mantiene constante. En el efecto A dice, un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales en la demanda agregada. La respuesta fue la siguiente. Cuando hay un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales, el efecto que se puede generar es que se aumenta el ingreso personal disponible, el consumo, la demanda agregada y puede aumentar el crecimiento económico. En la pregunta B dice, de acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de defensa en la demanda agregada. El efecto que podría tener
la reducción de armas que disminuya el gasto en defensas, es que la reducción de estos gastos podría generar que todo el dinero que estaba destinado para este fin pueda verse reducido con respecto a los gastos públicos y el resto se puede utilizar en otros sectores con recursos bajos. Un incremento en la producción potencial en la oferta agregada. Cuando hay un incremento en la producción potencial, el efecto que puede haber es que aumenta la oferta agregada, lo que puede hacer que los precios bajen y la demanda aumente. D. Un relajamiento en la política monetaria que reduzca las tasas de interés en la demanda agregada. El efecto que tiene el relajamiento en la política monetaria que reduzca las tasas de interés es que hay un menor costo en endeudamiento, también hay una mayor inversión y consumo, lo cual hace que se desplace la curva de demanda agregada hacia la derecha. Hola, mi nombre es María Gire Romero Rodríguez y hoy les presentaré de la pregunta 4 a la 6. Empezando con la pregunta 4 que dice, para cada una de las acciones listadas en el ejercicio anterior, el 3 utiliza el esquema OADA para mostrar el efecto sobre la producción y el nivel general de precios. En el análisis macroeconómico, el modelo de oferta y demanda agregada o AIDA es fundamental para entender cómo diferentes políticas económicas afectan la producción, PIB real y el nivel general de precios. A continuación, se presentan cuatro escenarios distintos que reflejan cómo ciertas medidas fiscales o monetarias impactan a través del modelo OADA, haciendo énfasis en el desplazamiento de las curvas y sus efectos. Empezando por la A, que es un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales. Cuando el gobierno reduce los impuestos tanto para las personas como para las empresas, se incrementa el ingreso disponible de los hogares, lo que incentiva el consumo. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan menores gastos y tienden a más incentivos para invertir. Estos efectos provocan un aumento en la demanda agregada día en el modelo OADA. Esto se representa como un desplazamiento hacia la derecha, como se puede ver en la gráfica, lo que indica un aumento en la demanda total de bienes y servicios. El nuevo equilibrio muestra un mayor PIB real, es decir, un crecimiento económico acompañado de un incremento en el nivel general de precios, lo que sugiere una presión inflacionaria. Bueno, pasamos a la gráfica B. Una reducción en el gasto de defensa. El gasto del gobierno forma parte de la demanda agregada. Si el gobierno decide reducir el gasto en defensa, por ejemplo, mediante un acuerdo para disminuir el presupuesto militar, este componente del gasto público disminuye, lo que reduce la demanda agregada total. En el modelo OADA, en esta situación se refleja cómo un desplazamiento de la curva va hacia la izquierda. El efecto directo es una disminución del PIB real, lo que implica una contracción de la actividad económica y una baja en el nivel general de precios, lo que podría traducirse en desinflación o incluso deflación. La siguiente gráfica, la C, un incremento en la producción potencial. Cuando la economía experimenta una mejora en su capacidad productiva, ya sea por avances tecnológicos, mejoras en la educación, mayor inversión en infraestructura o incremento del capital físico, se incrementa la oferta agregada a largo plazo. Esto significa que la economía puede producir más sin generar presiones inflacionarias. En el modelo OADA se presenta como un desplazamiento de la curva hacia la derecha, como se puede ver en la gráfica. El resultado es un aumento en el PIB real gracias a una mayor eficiencia y productividad, mientras que en el nivel general de precios tiende a disminuir, reflejando una reducción de costos y mayor oferta en la economía. Bueno, pasando a la última gráfica, que es la D, que dice una política monetaria expansiva que reduce las tasas de interés. Una política monetaria expansiva tiende como objetivo a estimular la economía. Al reducir las tasas de interés, se incentiva el consumo de los hogares y la inversión de las empresas, ya que
endeudarse se vuelve más barato. Además, un tipo de cambio más bajo puede aumentar las explotaciones. Todos estos factores contribuyen a un aumento en la demanda agregada, o sea, DA. En en el modelo OADA, esto se traduce como un desplazamiento hacia la derecha de la curva DA, generando así un incremento en el PIB real con una subida en el nivel general de precios. Eh, Al exponer estas gráficas, podemos concluir que los desplazamientos en la demanda agregada generalmente afectan tanto la producción como los precios en la misma dirección. Si la DEA aumenta, suben ambos. Si disminuye, bajan ambos. En cambio, en la oferta agregada pueden tener efectos opuestos. Un aumento en la OA incrementa la producción, pero tiende a reducir los precios. Esta distinción es crucial para entender cómo distintas políticas económicas influyen en la estabilidad y en el crecimiento de una economía. La siguiente pregunta, que es el punto 5, dice, póngase en los zapatos de un formulador de políticas económicas. La economía se halla en equilibrio con P igual a 100 y Q igual a 3000, que es igual a PIB potencial. Usted rechaza hacer ajustes por la inflación. Es decir, usted quiere mantener los precios absolutamente estables en P igual a 100. No importa lo que suceda con la producción, usted puede usar políticas fiscales y monetarias para afectar la demanda agregada, pero no puede afectar la oferta agregada en el corto plazo. ¿Cómo respondería usted a como formulador de políticas económicas, mi objetivo principal es mantener el nivel general de precios absolutamente estable en P igual a 100, sin importar lo que ocurra con el nivel de producción, dado que no es posible intervenir en la oferta agregada en el corto plazo. Debo utilizar herramientas de política fiscal y monetaria exclusivamente para manejar la demanda agregada, ajustándola según las condiciones económicas con el fin de preservar la estabilidad de precios. Cuando se produce un incremento sorpresivo en el gasto de inversión, la demanda agregada se expande inesperadamente, generando presiones inflacionarias y aumentando el nivel general de precios. Para evitar este incremento en los precios y mantenerlo en P igual a 100, es necesario aplicar una política monetaria o fiscal contractiva. Entre las medidas posibles se encuentra el aumento de impuestos, la reducción de gasto público o el incremento de las tasas de interés. Estas acciones ayudan a reducir la demanda agregada en la misma proporción de aumento inicial, logrando así el equilibrio sin comprometer el objetivo de estabilidad de precios, aunque costa de una menor producción en el corto plazo. En el caso drástico de un incremento en los precios de alimentos tras una inundación catastrófica, se presenta un choque negativo de oferta. La disponibilidad de bienes básicos disminuye y los costos de producción aumentan, reduciendo la oferta agregada que esta situación provoca eh, una subida de precios y una caída de la producción. Dado que no se puede actuar directamente sobre la oferta, se debe aplicar una política fiscal o monetaria contractiva que reduzca la demanda agregada y neutralice las presiones inflacionarias. Aunque esta medida lleva a una contracción adicional en la producción, permite mantener la estabilidad de los precios en el nivel deseado. Cuando se enfrenta a una baja en la productividad que reduce la producción potencial, también se afecta la oferta agregada, lo que genera un aumento en los precios, que para evitar que los precios suban por encima de P igual a 100, se requiere una respuesta contractiva desde la política económica a través de la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y la subida de tasas de interés. Si bien esto implicaría aceptar un menor nivel de producción, se garantiza la estabilidad del nivel general de precios. Y por último, tenemos la brusca caída de las exportaciones netas producto de una profunda depresión en Asia Oriental. Se observa una reducción en la demanda agregada, lo que provoca una caída tanto en la producción como en el nivel de precios. En este escenario, para evitar una deflación y mantener los precios en P igual a 100, es necesario aplicar una política económica expansiva. Esto puede lograrse mediante el aumento del gasto público, la reducción de impuestos y la disminución de tasas de interés, lo cual
estimula la demanda agregada y compensa la caída inicial, restaurando el equilibrio de precios. Podemos concluir que con esta formulación de políticas se ha comprometido una estabilidad de precios. La respuesta ante diferentes choques económicos se basa en ajustar la demanda agregada a través de políticas fiscales y monetarias. Aceptar variaciones en la producción en costo asumido siempre que se logre mantener el nivel de precio constante P igual a 100. Esta estrategia asegura que la economía se mantenga estable en términos de precios a pesar de los diversos desafíos que puedan enfrentarse en el corto plazo. Bueno, el siguiente punto, el 6, dice, en 1981 a 1983 el gobierno de Reagan aplicó una política fiscal que redujo los impuestos y elevó el gasto gubernamental. Durante el periodo de 1981 a 1983, el gobierno de Ronald Reagan implementó una política fiscal expansiva que consistió principalmente en la reducción de impuestos y el aumento del gasto público. Esta combinación de medidas tiende a incrementar la demanda agregada de A por dos razones principales. Por un lado, la reducción de impuestos que eleva el ingreso disponible de los consumidores, lo cual estimula el consumo C, y por otro lado, el aumento del gasto gubernamental G, que representa un componente directo de la DA. La demanda agregada se expresa con la fórmula DA igual a C más I más G más X menos M, que van entre paréntesis, donde C es el consumo y la inversión, G el gasto gubernamental, X las exportaciones y M las importaciones. Al aumentar el consumo y el gasto del gobierno, la DA se desplaza hacia la derecha. En el corto plazo, esto genera un incremento en la producción, pero también provoca presiones inflacionarias que elevan el nivel general de precios, ya que la economía puede operar por encima del PIB potencial. Desde otra perspectiva, la escuela del lado de la oferta argumenta que los recortes impuestos también pueden afectar a la oferta agregada o A. Esto se debe a que la reducción de impuestos incentiva la inversión, el trabajo y la productividad, lo que eleva la capacidad de producción de la economía, es decir, su producción potencial. En este caso, tanto la DA como la OA se desplazarían hacia la derecha. Cuando se produce un aumento tanto en la demanda como en la oferta agregada, el crecimiento económico es evidente. La producción aumenta, sin embargo, el efecto sobre los precios es incierto. Si el desplazamiento de la oferta agregada es mayor que la demanda, los precios pueden incluso disminuir. Si ocurre lo contrario y la demanda crece más que que la oferta, los precios aumentan. En el caso de que ambos desplazamientos sean de magnitud similar, los precios podrían mantenerse estables. Para concluir, podríamos decir que el impacto de la política fiscal de Reagan sobre la producción es claro y positivo. Se genera un aumento del producto, no obstante, el efecto sobre los precios depende del equilibrio entre el crecimiento de la demanda y el de la oferta agregada, lo que hace que este impacto sea incierto. Pregunta número 7. El paquete económico de Clinton, según autorizó el Congreso de 1993, tuvo el efecto de ajustar la política fiscal al elevar los impuestos y reducir el gasto. Demuestra el efecto de esta política en dos partes, A y B. Punto A. En el supuesto de que no hubiera una política monetaria que la compensara en sentido opuesto. Si no se implementa una política monetaria complementaria, los efectos de la política fiscal no se equilibrarían. Por ello, un incremento en los impuestos y una disminución en el gasto público habrían provocado una reducción en la demanda agregada. Esto podría haber resuelto en una contracción económica a corto plazo, ya que un menor gasto público y mayores impuestos suelen traducirse en una disminución tanto del consumo como de la inversión privada. En consecuencia, el PIB habría experimentado una caída temporal y el desempleo habría aumentado debido a la reducción en la actividad económica. En el punto B,
En el supuesto de que la política monetaria neutralizará por completo el impacto sobre el PIB y de que el menor déficit llevará a una mayor inversión y a mayor crecimiento de la producción potencial. Bueno, si la política monetaria hubiera logrado contrarrestar por completo el efecto sobre el PIB, por ejemplo, con una disminución de tasas de interés, esta habría impulsado el consumo y la inversión privada, equilibrando la contracción fiscal. Asimismo, una reducción en el déficit fiscal habría aliviado la presión sobre los mercados de deuda, lo que podría haber resultado en una tasa de interés más bajas a largo plazo. Punto número 8. Estados Unidos sufrió un fuerte descenso económico a principios de los 80, considerándose los datos sobre el PIB real y el nivel de precios de la tabla que se muestra a continuación, resolver el punto A y el punto B. Punto número A. Para los años 1981 a 1985, calcule la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación. ¿Puede usted determinar en qué año hubo una fuerte desaceleración o descenso en los negocios? Bueno, en este caso se debe tener en cuenta la fórmula de la tasa de crecimiento, que es el PIB real actual menos el PIB real anterior sobre el PIB real anterior por 100, y en la fórmula de la tasa de inflación, que sería el nivel de precios actual menos el nivel de precios anterior sobre el nivel de precios anterior por 100. Esto nos va a dar un porcentaje. Un ejemplo sería el de 1981, que tomando los datos que nos muestran en la tabla, tomaríamos el 5,291.7 menos 5,161.7 sobre 5,161.7 por 100, lo que nos daría un porcentaje que es 2,52%. Esa sería la tasa de crecimiento del PIB real en 1981, mientras que la tasa de inflación sería 59,1 menos 54,1 sobre 54,1 por 100, lo que nos daría 9,24%. Si realizamos estas mismas fórmulas, si las aplicamos en todos los años, bueno, hasta 1985, tendríamos que la recesión fue en 1985. O sea, fue el año en que la recesión fue más marcada y donde el PIB real decreció un 13,06%, mientras que la inflación fue moderada con un 2,95%. Este descenso está relacionado con una contradicción significativa a la demanda agregada o un choque en la oferta agregada. Punto B. En un diagrama OA-DA como en el de la figura, dibuje un conjunto de curvas OA y DA que rastreen los equilibrios de precios y de producción mostrados en la tabla. ¿Cómo explicaría la recesión que ya identificó? Bueno, la recesión que ya identificamos fue en 1985 y se puede explicar por varios factores, como una política monetaria restrictiva que redujo la demanda agregada, choques externos como el aumento de precios del petróleo que afectaron la oferta agregada y políticas fiscales que contrajeron el gasto y desincentivaron la inversión. Estas dinámicas llevaron a una fuerte caída del PIB y a una desaceleración económica invertida, así como se muestra en la gráfica en donde se ve que el PIB tuvo su punto más alto y después bajó, tuvo como una desaceleración en donde se vio la recesión, o sea, lo que nos están mostrando, que fue en 1985. En la gráfica se puede ver claramente el año y el momento. Bueno, ahora continuaremos con la pregunta de actualidad, que se trata sobre la inflación de Colombia versus la de Argentina. Entonces, empecemos. Antes de hablar sobre las comparaciones de la inflación de Colombia versus la de Argentina, abordaremos solamente sobre la inflación de Colombia y explicaremos
más o menos de qué trata la inflación. Entonces, bueno, la inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo. Es importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. En nuestro país, la inflación se mide a través de lo que se denomina índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC, que es una medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares. En este sentido, la inflación se debe entender como el promedio ponderado de los cambios de precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta del IPC. Bueno, en Colombia, el cálculo y la publicación del IPC son realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, y para realizarlo construye una canasta de bienes y servicios representativa de todos los colombianos. La inflación en Colombia en marzo de 2025 se ubicó en 5,09%, que es la tasa más baja desde octubre de 2021, cuando fue de 4,58%. A pesar de esta disminución, la inflación se mantiene por encima de la meta del Banco de la República, que es del 3% anual. La inflación en Argentina. La inflación en Argentina sigue siendo un tema clave en la economía del país. En marzo del 2025, la inflación mensual fue del 3,7%, con un acumulado interanual del 55,9%. Los principales factores que impulsaron este aumento fueron el incremento en educación con un 21,6% y alimentos y bebidas no alcohólicas con un 5,9%, especialmente en verduras, tubérculos, legumbres y carnes, a pesar de la desaceleración respecto a meses anteriores. La inflación sigue afectando el poder adquisitivo de las ciudades. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, el índice de precios al consumidor registró un aumento del 3,2% en marzo. Además, el gobierno argentino está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 20.000 millones de dólares, lo que podría influir en la política económica del país. Inflación de Colombia versus de Argentina. La inflación en Colombia y Argentina ha tenido diferencias significativas a lo largo de la historia. Argentina ha experimentado periodos de hiperinflación, especialmente en los años 80 y 90, con tasas que superaron el 3.000% anual en 1989. En contraste, Colombia ha mantenido una inflación más estable, aunque los picos importantes como en los años 70 y 90, cuando superó el 30% anual. Además, Argentina ha tenido una inflación históricamente más volátil, debido a crisis económicas recurrentes y políticas monetarias expansivas y problemas de deuda externa. En cambio, Colombia se ha logrado mantener una inflación más controlada con un promedio anual inferior al de Argentina, gracias a políticas de estabilidad monetaria y control de Banco de la República. Actualmente la inflación en Colombia es del 5,09% anual, mientras que en Argentina ronda en el 55,9%. Esto refleja la diferencia en gestión económica de ambos países. Desde el punto de vista general, los gerentes deben estar atentos a las a los indicadores económicos, perdón, adaptando su visión estratégica y manteniendo un enfoque ágil para enfrentar estos desafíos.